Aquí lo vamos a seguir a través de las notas o de su libro en el capítulo 8. El ejemplo dice lo siguiente: diseñe un inversor con la técnica PWM bipolar, el cual producirá a la salida una señal de 75 volts RMS a 60 Hz. Entonces, ya aquí estamos hablando de que esta es la parte de la señal fundamental, ¿verdad? Aquí está tanto el voltaje y nos dice que es el efectivo. Aquí no nos dice que es el de pico. Aquí nos especifica que es el RMS fundamental en 75 volts a una frecuencia de 60 Hz, ¿verdad? Entonces ya en 60 Hz nos está diciendo que es la componente fundamental de este esquema. Dice, desde una fuente DC de 150 volts, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de la fuente de corriente directa que alimenta al inversor monofásico. La carga se dice que es una carga RL en serie, es una combinación de la carga RL, donde los datos son una resistencia de 12 ohms y una inductancia de 60 milihenrios. Seleccione la frecuencia de conmutación de tal manera que el THD de corriente, este THD de corriente es cuando yo le inserto un subíndice y le digo que es de corriente, porque podemos tener también el THD para voltaje, ¿verdad? Que podríamos también evaluarlo y le pondríamos un subíndice V. Entonces dice que este THD de corriente debe ser menor al 10%. Entonces tenemos que seleccionar aquí una frecuencia de conmutación, una FS, de tal manera que me produzca un THD que sea menor al 10%. Ni siquiera igual, ¿verdad? Dice menor a 10%. Entonces, la solución del problema con la técnica bipolar, pues es seguir exactamente el uso de la tabla que ya revisamos para el caso bipolar, ¿verdad? Que es la tabla, ¿qué tabla era? No me acuerdo. Déjenme la reviso. La tabla 8.3 es la tabla para el caso bipolar. Entonces, de la ecuación 838, que ya tenemos nosotros conocimiento, recuerden que esa ecuación nos dice que el valor de amplitud del componente de tensión es igual a MA por BDC o BCD, ¿verdad? Pero el componente fundamental está directamente relacionado a este componente del índice de modulación, ¿verdad? Y así todos los demás componentes. Entonces, a partir de que ya nos da el problema, el voltaje RMS de la componente fundamental, pues yo puedo determinar qué índice de modulación tengo para este ejemplo. Entonces, uso los 75 volts, los multiplico por la raíz de 2, porque necesito este valor de pico o de amplitud, y lo divido entre el voltaje que alimenta al inversor, los 150 volts. Entonces de ahí el MA me da en un valor numérico de 0.77. Y con este valor de la tensión que ya tengo en valor efectivo, también puedo calcular la corriente de la componente fundamental, ¿verdad? Es decir, la I1 dividimos por la ley de Ohm B1 entre Z1, voltaje entre impedancia. Entonces recordemos que la ley de Ohm nos dice que este Bn va a ser igual a la In por Zn. Y de aquí pues obtenemos el primer componente fundamental de la corriente, ¿verdad? Si se fijan, aquí vamos a calcular la componente como una amplitud de corriente o valor máximo. Entonces, por esa razón, el B1
pues es este valor que acabo de utilizar en la parte anterior, que serían los 75 ohms que nos da el problema como valor efectivo por la raíz de 2, dividido por la impedancia. Entonces la magnitud de la impedancia es prácticamente la suma de los cuadrados de resistencia y de reactancias. En este caso nuestra reactancia es solamente la reactancia inductiva que se encuentra en serie con mi resistencia. Entonces la resistencia son 12 ohms al cuadrado más el valor de 2pi. Aquí llevaría N, F y el valor de la inductancia. Esta es la la reactancia inductiva, que debe ser elevada al cuadrado, ¿verdad? Por esa razón aquí elevamos al cuadrado. Entonces el N1 queda sobreentendido. Aquí tenemos la frecuencia angular 2πf. Recuerden que esta F es la frecuencia que nos da la fundamental del problema en 60 Hz. Esta frecuencia pudo haber sido dada en 30 Hz, en 40, en 50, en 200, en 100. Entonces hay que tener cuidado cuál frecuencia fundamental estamos utilizando para de ahí partir con todos los demás componentes. Entonces aquí nos vamos con la componente fundamental, que son los 60 Hz que usamos en los sistemas eléctricos. Entonces, al calcular este valor de la componente de corriente, esta es la corriente I1 máxima. Aquí yo lo estoy explicando, ¿verdad? Siendo más explícito, que es la componente de amplitud de la corriente fundamental. Simplemente acá la I1. Para diferenciarla de la corriente I1 RMS, ¿verdad? Que están relacionadas por el factor de raíz de 2. El valor RMS de la corriente armónica dice que se tiene que limitar al valor requerido del THD. Entonces, si recordamos en el problema, tenemos una restricción. Nos dice, el parámetro de distorsión armónica total de la corriente debe ser menor del 10%. Entonces, con esto estamos dando a entender que mi THD, lo voy a poner aquí enseguida, ¿verdad? Este THD de la corriente debe ser menor a 0.1, 10%. Entonces, a partir de esta definición, desglosamos el cálculo de ese THD. Entonces, aquí vemos que el THD, pues no es más que, por definición, la sumatoria de todos los componentes armónicos divididos por la componente fundamental. Entonces me voy a regresar al ejemplo anterior, donde quedó definida esa porción del THD. Aquí está, ¿verdad? Entonces observemos solamente esta expresión. ¿Ok? Entonces THD es una relación de corriente de distorsión en el numerador contra corriente fundamental en el denominador. Entonces, yo lo que tengo en el problema es el conocimiento de la componente fundamental. Ya la tengo, ya la calculé. Me están restringiendo a un 10%, que sea menor a ese 10%. Entonces yo debo calcular estos componentes que tengo aquí arriba. Entonces eso lo llevo en el problema y lo expresamos de esta manera. Aquí está el THD. Esta distorsión entre la fundamental. Y esto debe ser menor al 10%. Entonces despejamos y dentro de esta sumatoria, pues ya sabemos que tenemos los términos n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, a 5, hasta infinito. Pero sabemos que por medio de la conmutación bipolar de este inversor, y es monofásico, estos componentes
aparece en el N igual a MF. N igual a MF menos 2. Y N igual a MF más 2. Es decir, aparecen 3 componentes. No aparece el 2 porque solamente mi restricción es que, de acuerdo al esquema bipolar de la tabla, me aparecen estos 3 componentes. No tengo oportunidad de ver más. Pero la definición del THD es que debemos incluir desde n igual a 2 hasta infinito. Aquí se está excluyendo el fundamental porque este ya está dividiendo a esta distorsión. Entonces, por definición, el THD es del 2 hasta el infinito y dividirlo por el fundamental. Pero por mi esquema bipolar, solamente tengo estos 3 componentes. Entonces, del cálculo que tenemos de la corriente número 1, fueron 4.14 amperes. La corriente efectiva es precisamente esta, ¿verdad? Que es este término que tenemos aquí, que es valor pico entre raíz de 2, y me da mi valor de corriente efectiva. Al multiplicar este término por el punto 1, que es el 10% del THD,